Bien, Ricardo, para poder continuar con este episodio que sin duda alguna se está volviendo fascinante en todos los sentidos por saber qué hay detrás de cada historia, creo que este apartado te va a gustar aún más y siento que tienes bastante información porque es muy popular y es parte de nuestra cultura. Hoy te voy a relatar la historia de Amityville, la casa donde el horror se alimenta de la fe. Supongo que has escuchado de ella. Sí, de hecho yo creo que tiene que ser parte de la cultura popular, mínimo de las personas que estamos adentrados en este tipo de temas, este tipo de cosas que nos encantan, que nos fascina estar involucrados en encontrar cada vez más cosas sin respuestas. Pero esta es una historia demasiado triste en cierto momento, ¿no? Porque es una tragedia que se hizo totalmente popular y aparte fue una noticia que estremeció a todo, pero los hechos que pasaron después, que son tan inexplicables, nos indican el por qué esta casa tiene que estar dentro de nuestra, de nuestra lectura el día de hoy, de nuestro entendimiento y también de nuestra narrativa para poder comprenderla. Creo que va a ser un tema que de algún modo u otro sí da un poco de escalofríos escucharlos, porque son cosas que mínimo en una ciudad tan grande como lo es Nueva York, no te esperas escuchar una historia de este tipo y wow. Pero bueno, vamos a escucharla porque creo que va a ser muy interesante para la gente que no la conozca. Bien, Ricardo, estoy fascinado porque efectivamente tienes bastante información sobre la casa de Amityville, pero el día de hoy vamos a profundizar tal vez un poquito más para poder agregar detalles que tal vez la gente pasa desapercibidos. Pues bien, dicen que las casas guardan la energía de quienes las habitan, las risas, las peleas, los secretos. Pero hay casas que guardan algo más pesado, un olor fétido que nunca se va, huellas ensangrentadas que ninguna remodelación puede borrar. La casa 112 Ocean Avenue en Amityville, Nueva York, es un símbolo. Una advertencia de que a veces la realidad puede superar cualquier historia inventada. Hoy abrimos la puerta de Amityville, la casa que transformó un barrio tranquilo en un ícono del horror. Todo comienza en los años 70. El vecindario de Amityville era como cualquier postal norteamericana. Casas coloniales, jardines prolijos, vecinos amigables. En la 112 Ocean Avenue vivía la familia DeFeo. Ronald DeFeo, el esposo, su esposa Louisa y sus 5 hijos. Ronald Jr. apodado Butch, Dawn, Allison, Mark y John Matthew. De afuera parecían felices, pero dentro de esas paredes la tensión era pólvora. Ronald era un hombre autoritario, violento y paranoico. Butch, el hijo mayor, se volvió rebelde, adicto a la heroína y a la bebida. Los gritos y las peleas y los rumores de abuso eran parte del aire que se respiraba. Pero todo cambió. Todo cambió el 13 de noviembre de 1974. Todo cambió para siempre. A las 3:15 a.m., Butch DeFeo, con apenas 23 años, tomó un rifle Marlin calibre 35 milímetros y caminó de cuarto en cuarto. Disparó primero a sus padres mientras dormían. Después fue por sus 4 hermanos. Uno por uno, todos recibieron balas mortales mientras yacían en la cama. El vecindario se estremeció. Butch, horas después, fingió descubrir la masacre. Gritaba por la calle: «Mis padres han sido baleados». Pero la coartada no duró. Bajo interrogatorio confesó: «Fue una voz en mi cabeza, me dijo que lo hiciera». El jurado lo condenó a 6 cadenas perpetuas. Nunca hubo una explicación clara de cómo nadie escuchó los disparos, como todos los cuerpos fueron hallados boca abajo, como si hubieran cooperado con su destino. Tras la masacre, la casa quedó en silencio, pero no por mucho. En diciembre de 1975, poco más de un año después, George y Katie Lutz, junto a sus 3 hijos, compraron la casa a precio de ganga, solo $80,000 por una mansión de 3 pisos con piscina
y embarcadero privado. Los Lutz sabían del asesinato. Decidieron limpiar la energía. Invitaron a un sacerdote, el padre Ralph Pacaro, para bendecir la casa. Pero el sacerdote sintió algo extraño. Una voz le susurró fuera, mientras rociaba agua bendita en una de las habitaciones. Se fue aterrado. Poco después, comenzaron los fenómenos. George Lutz se despertaba siempre a las 3:15 a.m., la misma hora de los asesinatos. Aseguraba oír coros demoníacos, pasos pesados en la escalera. Veía caras en la chimenea. Katie sentía que era tocada por manos invisibles. Las ventanas abrían solas. Los olores putrefactos aparecían y desaparecían. Una de sus hijas comenzó a hablar con un amigo imaginario, un cerdo demoníaco llamado Jody, que la vigilaba desde la ventana. Los Lutz escuchaban golpes en la puerta principal. Veían manchas verdes de baba que rezumaban en las paredes. Tras 28 días, huyeron a mitad de la noche. Dejaron muebles, ropa, todo atrás. Y aquí es donde nuestra historia se pone aún más interesante, Ricardo, porque al relato ingresan la investigación de Ed y Lorraine Warren. Dicho esto, el caso llamó la atención de estos famosos demonólogos. Los Warren entrevistaron a los Lutz, exploraron la casa con mediums, cámaras infrarrojas y grabadoras. Lorraine, la medium, dijo sentir una presencia demoníaca de una intensidad brutal. Captaron fotografías extrañas. Una de las más famosas muestra un niño fantasmal con ojos brillantes asomando por una puerta. La historia fue publicada en el libro de Amityville Horror de Jay Anson en 1977. Se volvió un bestseller. Luego vinieron las películas, las secuelas, las parodias. Amityville se volvió leyenda. Décadas después, investigadores, periodistas y escépticos desmenuzaron poco a poco la historia. El abogado de Butch DeFeo reveló que había asesorado a los Lutz para exagerar fenómenos y vender su historia. Los propios Lutz pasaron pruebas de polígrafo, aunque críticos dicen que su relato tenía inconsistencias. Aún hoy, algunos vecinos de la 112 Ocean Avenue, la casa ha tenido nuevos dueños, aseguran que nunca sintieron nada. Otros dicen que la energía de la tragedia aún se nota. Lo que nadie niega es que Amityville se convirtió en una máquina de leyendas. En primer lugar, los asesinatos reales de los DeFeo, las confesiones de Butch sobre voces demoníacas, el caso Warren, clave en cimentar la cultura paranormal, y décadas de turistas rondando la calle para ver la famosa fachada con sus ventanas de ojos. Sin embargo, hoy, los dueños de la casa la remodelaron. Cambiaron ventanas, número de calle, rejas, todo para alejar curiosos. Pero el mito vive. La historia sigue alimentando libros, películas y documentales. Bien, Ricardo, creo que con este segundo relato, que creo que es el más fascinante por todo lo que representa, nos podemos dar cuenta que la cultura de las casas embrujadas es parte 100% al parecer de Norteamérica, y obviamente con el paso del tiempo la cultura se va expandiendo hasta llegar a nosotros. Pero sin duda el caso de Amityville, vaya, insisto, es como si se hubiera escrito un guión de Hollywood, y pues así es como lo vimos tal vez en un principio, por todo lo que es, pero no podemos negar que en efecto es una casa legendaria. Y no sé, me cuesta mucho porque es un 50-50. Si bien los asesinatos fueron reales y este tema de las voces demoníacas, creo que la mano de Ed y Lorraine Warren siempre pasan a estropear todo en cierto punto. Agradecemos mucho que gracias a ellos el caso se pudo dar a conocer de manera mundial, pero también toda la manipulación que hay detrás, porque bueno, ya hemos platicado anteriormente que Ed y Lorraine Warren, en cuestión de ser 100% confiables, tal vez no lo es, no lo son, perdón, pero bueno, creo que eso es punto y aparte porque muchos de sus casos son demasiado iguales, pero creo que ese será tema para otro episodio. Sin embargo, me encantaría saber tu opinión, ya que hoy en día
pues bueno, esas energías ya no están, ya no se habla de Amityville como antes, pero sin duda es una casa legendaria. Sí, de hecho sí, creo que solamente, aparte de que sea innegable, que le han hecho tantos filmes que lógicamente te quedas impactado, ¿no? Porque todo lo que acabas de narrar queda ahí sustentado y todo queda entrelazado de algún modo. Para mí no fue necesario escucharlo todo, porque de inmediato vino a mi cabeza la película la saga del Conjuro. ¿Por qué? Porque lógicamente salen una parte de esta leyenda y de estas situaciones de los Warren. Entonces, ya en algún momento platicamos sobre ellos, ya en algún momento tuvimos la oportunidad de tocar el tema de ellos, que cómo se involucraron en muchos temas, y que hay algunos que sí se estonan como ciertos o que estonan muy paranormales y que con difícil explicación, y que hay otros que realmente son más difíciles de comprender. Pero en este particular creo que tenemos todo el misticismo dentro de la propia historia, ¿no? Porque un hijo que asesina a toda su familia, o sea, incluyendo sus padres y sus hermanos, aparte que diga que tiene voces en la cabeza, que escuchó al mismísimo Devil ahí diciéndole que le hiciera estas atrocidades que cometió en esa noche fatídica. Y luego todo lo que conlleva posteriormente, ¿no? El eco de los asesinatos. Yo creo que inclusive hasta el propio conocerlo, ¿no? Puede que le pueda meter toda esta historia y esta riqueza que tiene por sí misma la casa de Amityville. Porque a final de cuentas, en la calle, es un barrio muy tranquilo, es una zona muy tranquila, y termina pasando esta situación que lógicamente sorprendió a más de uno cuando sucedió, ¿no? Lo que sí hay que rescatar por completo es que, o sea, ¿cómo no vas a escuchar un disparo? Más que nada a horas. Yo creo que en un momento de tranquilidad y en un lugar tan tranquilo, en un vecindario tan tranquilo, lógicamente te tienes que espantar y tienes que escuchar los disparos. Entonces, hay que recordar que también dentro de las investigaciones no encontraron algún silenciador o algo que pudiera permitir que el homicida pudiera permear el sonido con el que estaba expuesto, ¿no? Entonces, creo que todo esto es lo que lo vuelve tan atractivo y lo vuelve tan icónico y lo vuelve tan popular. Porque son tantos detalles que parecieran desapercibidos, pero que no lo son. Son cada uno un muy buen ingrediente. Después la investigación de los Warren, después de que los dos estuvieron en el barrio, es como de, ok, entonces, ¿cómo es que llegaron hasta ahí? ¿Cómo es que llegó la historia? Si se supone que solamente estuvieron unos cuantos días dentro de la casa y terminaron huyendo por toda la actividad que estaban sintiendo, ¿no? Esta parte de lo del padre, o sea, creo que hay que dejarlo muy en claro, o sea, perdón, pero personalmente creo que muchos conocemos cómo son las historias con un sacerdote incluido. Y hay que recordar que están capacitados para no tener algún tipo de temor ante entes demoníacos, ¿no? Y creo que de algún modo se me hace un poquito extraño, ¿no? En este lado, porque digas que es que terminó huyendo, honestamente yo no creo que lo haya hecho, porque al final de cuentas se supone que son, así lo dicen ellos, los defensores, de Cristo, o de Dios, o de lo que ustedes quieran, pero son defensores de esas ideologías, y lógicamente como que ya tiene un poquito de inconsistencia, ¿no? Más que nada en este aspecto, incluso hasta la imagen del niño tomada en fotografía por los Warren, o sea, es como, no sé, creo que el simplemente hecho de que se hayan involucrado esos dos personajes que sabemos que también llegaron a ser un fraude en muchas cosas, te deja también esas dudas, ¿no? O sea, aparte de que eran muy famosos y todo, pero se fueron descubriendo muchas cosas. Entonces, como que por ahí también puede ser que haya un poquito de incredibilidad, aparte de que las investigaciones que se hicieron por parte del FBI para descartar el hecho de que solamente se vendió la historia para sacar un beneficio económico. Porque aparte el libro se terminó volviendo un bestseller, entonces te explica y te puede orientar que a veces los hechos que nos narran pueden que no sean ciertos, pero a mí particularmente, en el caso de Amityville, sí me gusta creer que sí fue cierto, porque creo que es una historia no solamente fascinante, esta sí da un cierto estruendo en la piel y te deja con muchas, no sé, con mucha incertidumbre y con mucho miedo, ¿no? De que
pueda pasar también en cualquier lado, inclusive en tu vecindario, y creo que son de esas cosas que no te esperas que sucedan, pero a final de cuentas pueden pasar. Entonces creo que eso es un detalle muy, muy rescatable dentro de esta crónica de la leyenda de la casa de Amityville.